Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Vestigios de la Historia, ahora en este especial de pandemias, que como de costumbre inicia dándole las gracias a todos ustedes por haber visto, por haber comentado, pero sobre todo por haber compartido nuestros capítulos precedentes. A raíz de la gran cantidad de mensajes que llegaron después de nuestra última emisión, vamos a hacer prontamente y de nueva cuenta un capítulo en donde vamos a contestar todo lo que ustedes nos hagan llegar a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a hablar de dos epidemias bastante famosas en la humanidad. La primera bastante curiosa, teniendo en cuenta que una epidemia puede ser curiosa, pero vamos a hablar de esta teniendo en cuenta que se remonta incluso al año 10.000 a.C. Y en segunda instancia vamos a hablar de una epidemia que dejó sin dinero a una pequeña isla española. Recuerden, al llegar al final de este video, por favor compartirlo para que pueda llegar a mucha más gente. Como les había comentado, la primera epidemia de la que vamos a hablar hoy nos va a aparecer en el año 10.000 a.C. y por supuesto me estoy refiriendo a la viruela. En ese tiempo en el que únicamente habían tribus cazadoras y recolectoras, surgió una rara costumbre alrededor de la viruela, y es que cuando nacía un niño solamente se le podía poner nombre en la medida en que contrajera y se curara de la enfermedad. En la India decían que cuando alguien contraía la enfermedad es porque acaba de ser bendecido por la diosa Shitala, que es la diosa del frío. Entonces, si alguien tenía viruela, todo el mundo iba hasta la casa de esa persona a adorarle, y eso naturalmente ayudó muchísimo a la propagación de esta enfermedad. Resulta que en el año 735, un pescador oriundo de Japón quedó varado en la península de Corea. Mientras estaba allá comenzó a sentir unos terribles síntomas, comenzó a sentir dolor de cabeza, comenzó a sentir malestar, comenzó a sentir desmayos, pero con todo y eso se devolvió a Japón, sin saber que lo que estaba llevando consigo era la plaga de la viruela. En poco tiempo las ciudades de Fukuoka y la ciudad de Kyushu quedaron completamente asoladas por esta enfermedad. Dio la casualidad que para ese tiempo un grupo de funcionarios que iba de misión a la península de Corea y tenía que pasar por Kyushu, comenzó a sentir esos mismos síntomas. Entonces frenaron la misión diplomática y se devolvieron a la capital. Quienes hayan escuchado nuestro programa de Vestigios de la Historia acerca de los dioses del Japón, muy seguramente recordarán que la capital la marcaba la residencia del emperador. Pues cuando ellos llegaron a la que en ese tiempo era la capital, muchas más ciudades comenzaron a quedar terriblemente asoladas por la viruela. El emperador Shomu, que pensó que no había hecho nada por controlar esta enfermedad, tomó medidas completamente extraordinarias para poder controlar y sobre todo contener un poco tanto la plaga como la hambruna que se avecinaba, porque las consecuencias directas de esa enfermedad fueron que los campesinos abandonaran sus tierras, dejaran de cultivar arroz, y eso provocó una de las hambrunas más terribles del Japón. Este emperador lo primero que hizo fue hacer una exención general de impuestos. Nadie iba a pagar impuestos mientras la viruela estuviese presente en Japón. Y aparte de eso, le ofreció la propiedad de las tierras a quienes la trabajaban. Eso naturalmente ayudó a contener muchísimo la viruela en Japón, ayudó a contener muchísimo el tema del hambre en Japón, y sobre todo ayudó a dar cierto estado de estabilidad a las personas que habitaban las ciudades más álgidas de esta isla. Después de eso, el emperador pensó que también era una manera bastante factible refugiarse en la religión. Entonces mandó a construir unos templos gigantescos en nombre del budismo. Entonces lo que hizo con la exención de impuestos se borró con lo de los templos. Construir estos templos hizo que Japón casi llegara a la bancarrota. Pero una de las medidas más revolucionarias, sin lugar a dudas, fue ofrecer la propiedad de las tierras a quienes la trabajaban, porque eso impulsó mucho el trabajo agrícola e hizo que Japón lograra sobrepasar la viruela. Esta terrible enfermedad también va a asolar otros lugares, como el territorio maya y el territorio azteca en 1520.
Sin embargo, uno de los episodios más grandes y que marcó un punto histórico fue su llegada a Japón. Esta plaga llegó a San Cristóbal de la Laguna, que es una pequeña ciudad perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife en España, en 1582. Se presume que llegó el día de Corpus Christi el 11 de junio de ese año. Sin embargo, un testamento previo de una persona muerta en mayo describió los síntomas que permitieron saber exactamente frente a qué se estaban enfrentando. Y era precisamente a la peste bubónica o a la peste negra. Ustedes van a ver que en varias fuentes la peste bubónica y la peste negra son equivalentes. Luego los dolores de cabeza, la fiebre, la tos sanguinolenta e incluso los grandes bubones en el cuerpo son extremadamente similares. Los cuerpos empezaron a enterrarse alrededor de la iglesia y pensaron que esta enfermedad les había llegado gracias a que habían olvidado parcialmente la religión. Entonces comenzaron a hacer grandes procesiones que naturalmente ayudaron a que la enfermedad se proliferara de manera rapidísima. El tema es que después de eso comenzaron a hacer estrictos confinamientos, de tal manera que solamente al año consideraron erradicada la enfermedad de manera completa. Sin embargo, hubo algo bastante importante. Si ustedes estuvieron atentos a nuestro programa anterior, los médicos pertenecían en gran mayoría a la iglesia. Entonces los frailes que estaban atendiendo la enfermedad quedaron técnicamente diezmados completamente por esta, y los fondos que venían de los conventos se destinaron 100% a enfrentar la enfermedad. Entonces la isla quedó sin un peso y quedó sin sacerdocio. Esto hizo que el rey Felipe II entrara a la isla y comenzara a hacer ayudas completamente directas al fondo de la isla para que pudiese emerger económicamente de nuevo. Esta enfermedad técnicamente los llevó a la bancarrota en solamente un año. Y a ello colaboró que tan pronto consideraron erradicada la enfermedad, hicieron grandes fiestas en las que se gastaron los pocos dineros que tenían. Una vez escuchadas estas dos historias, vale la pena aislar algunos conceptos y analizarlos de manera profunda. El primero de ellos salta a la vista y es el cuidado de algunos sectores que nosotros consideramos como dados y seguros, pero que realmente son vitales para el funcionamiento social, sobre todo en las ciudades. El cuidado por el campesinado debe ser una prioridad, porque gracias a ello las ciudades están abastecidas de alimento. El emperador Shunmu logró leer eso de una manera tan clara que cuando la viruela apareció en Japón fue lo primero que intentó proteger. Acá en Colombia muchas personas de manera irresponsable, cuando escucharon la palabra cuarentena, se fueron a pequeñas poblaciones y muchos de ellos, sin saber que llevaban el virus, contagiaron a muchos pequeños campesinos en lugares en donde los sistemas de salud son bastante precarios y bastante débiles. Pues si en la ciudad son débiles, imagínense ustedes en los pequeños pueblos. Y lo segundo es el cuidado por el sector médico. En los últimos días se perdieron la vida de 2 médicos, pero se perdieron la vida de estos médicos por el terrible descuido en el que está sumergido el sector de la salud. Si nosotros no tenemos por lo menos asegurado la alimentación y la salud en Colombia, es muy probable que la estantería se caiga. Es ahí donde podemos empezar a mirar cuáles son nuestras prioridades. La historia nos da las respuestas, la historia nos dice cuál es el norte que debemos seguir y sobre todo cuáles son los errores que no debemos repetir. Y de esta manera llegamos al final de nuestro capítulo de Vestigios de la Historia por hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber visto este video. Recuerden compartirlo para que llegue a muchas personas. Y en el siguiente programa vamos a ver la Gran Peste de Milán y la Peste de Sevilla. Un abrazo para todos, fuerza en estos tiempos de cuarentena y siempre tratemos de escribir una mejor historia.